Esto. Bueno, esto y esto es Nortec. Bueno, desde la adolescencia siempre me gustó la música electrónica. Casi todos mis recuerdos, todo lo que tengo ahí de Tijuana tiene que ver con el tecnopop, con el rock progresivo, con todo lo que escuchábamos en la radio ahí en nuestra ciudad. Y después estudié la carrera de cirujano dentista, atendí a mis pacientes y pensaba en música electrónica, tenía ahí a un lado un teclado cuando no tenía pacientes. Inclusive en esos años estuve en Proyecto Bostich, venía a México, a Guadalajara y Monterrey, ahí me tocaba en los raves de ese tiempo, eso fue los fines de semana. Entre semana llegaba a mi ciudad a atender a mis pacientes y bueno, era todos esos sonidos me inspiraban para crear música, aparte de mi ciudad. Sonido de dentista, ¿no? Bueno, en mi caso inicié a muy temprana edad haciendo música electrónica, más que nada con el sonido que se conocía en aquel entonces como el industrial, Electronic Body Music, y después de ahí pues muté a otro sonido que era el sonido de fusible. El sonido de fusible era más que nada un sonido muy electrónico, un sonido que tenía que ver con la pista de baile y tenía que ver más con el sonido acid house y un poquito de breakbeat y así. Y en el 99 me invitaron, bueno, tuve una fiesta familiar, específicamente una boda, y no sé si por fortuna o desgracia me tocó estar, mi mesa, entré y llegué y la mesa donde tenía que estar sentado estaba a un lado una banda norteña. Yo odiaba la música norteña, no me gustaba para nada. Y en ese sentido llego, pues dije, híjole, traté de cambiar la mesa, no pude. Pues bueno, esta es tu mesa, ¿no?
y tenía aquí el grupo norteño tocando a todo volumen y yo estaba así como que, híjole, ya me quiero ir de aquí. Y pues ya después de, yo creo, unos tragos y ya como que ambientarme en la fiesta, al cabo tenía que estar ahí. Entonces, ya lo empecé a escuchar de diferente manera y me empecé a imaginar, dije, bueno, esto no me gusta, pero esto es lo que tenemos aquí en casa o lo que tenemos en ese día en la fiesta. En nuestro caso, como Tijuana, pues es como la música más popular de la parte norte. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué pasa si esto lo mezclo con música electrónica? ¿Qué tal si lo saco fuera de su contexto, lo deconstruyo y lo convierto en algo que sea de mi agrado en ese momento? Y por cosas del destino, yo creo que ese fue el momento que surgió esa idea, que surgió la idea de retomar esos elementos regionales que teníamos ahí en casa, pero que no, de una u otra manera, negábamos esa parte porque nosotros habíamos vivido con la música electrónica. Entonces, para mí, mi primer acercamiento fue con el grupo norteño y preguntarles que si, cuánto me cobraban por grabar, ¿no? Grabar una pieza, ¿no? Para ver si yo podía trabajar con ello y me cobraban carísimo. Realmente para mí estaba fuera del presupuesto y dije, bueno, pues yo creo que lo que voy a tener que hacer es ir a algunos estudios locales donde las bandas que tocan ahora sí que en la zona roja de Tijuana, donde tocan en los bares y todo esto, y conseguí un estudio donde pude obtener unas cintas donde estaban cada uno de los instrumentos por separado, muy mal tocados, pero la verdad creo que esa era la esencia de Tijuana, ese sonido de la calle, ese sonido muy callejero, muy norteño, muy Tijuana. Y cuando empecé a recopilé todo ese material, inicia Nortec en 1999 como una propuesta de fusionar estos sonidos. Y antes de eso, como les comentaba, tanto Bostich y en mi caso como Fusible, ya anteriormente, o sea, nuestros proyectos ya estaban, se podría decir, dentro de la escena, porque teníamos conciertos para cientos y a veces hasta para miles, porque eran raves o eran fiestas en diferentes ciudades, no solamente México, sino fuera, pero era todo electrónico. Pero cuando llega Nortec, toda la gente se fue. Es como que no entendieron, pensaron que dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues estos van a ser, no sé, quebradita o algo así como raro ahí, que no. Y los eventos se tornaron de cientos y miles a 40 personas. Lo interesante de aquí, de esas 40 personas, fue que la mayoría de esas 40 personas era gente que de una u otra manera dijo, a lo mejor aquí hay algo. Y la mayoría era gente que estaba dentro en las diferentes disciplinas del arte, diseño gráfico, lo que era video. Es cuando nace el colectivo Nortec, que es una manera que ya de ahí derivó esa manera para nosotros de decir, esto es Tijuana. Todo esto, todas estas imágenes, toda esta obra que tiene que ver con la cuestión musical y todas estas disciplinas juntas de un grupo de gente que no teníamos una identidad, se logra a través de ese colectivo que se inicia en 1999. Bueno, ya teníamos los primeros tracks de Nortec. Pepe estaba trabajando con Ventilador, yo con Polaris. Hicimos una convocatoria con varios músicos ahí en Tijuana, les dimos los sonidos. Yo vine inclusive aquí a México a repartir ese CDR con los sonidos y se los di a amigos para que empezaran a explorar con esta nueva materia prima. Y es así como Pepe y yo hicimos como la curaduría de esos tracks y nos enfocamos a sacar un disco y hacer una compañía. La compañía se llamó Mil Records, precisamente porque nomás editamos 1000 copias de ese disco y ese disco lo regalamos, o sea, fue totalmente gratis. Y afortunadamente una de esas copias que regalamos llegó a manos de Chris Blackwell. Chris Blackwell es más conocido porque dio a conocer a Bob Marley y a YouTube al mundo y a muchos grupos. Y ahí empezó la historia de Bostismo Fusible o de Nortec, en cuestión de que se dio a conocer en el mundo. Pues bueno, de esas 40 personas que les comentaba,
pues después de la salida en lo que era, bueno, Palm Pictures, con Chris Blackwell y Island Records, pues se tornó, ahora sí que los conciertos de 40 subieron a 1000, y de 1000 pues subieron a miles porque ya estábamos pues viajando ahora sí como por los principales festivales, ¿no? De hecho, justamente sale Nortec y nuestro primer show fue Coachella. Entonces es Coachella, nos vamos a Europa, una gira, nos vamos al Sonar en Barcelona, nos vamos a todos los festivales más importantes de música electrónica, cuando realmente éramos un grupo de vagos que teníamos nuestra oficina en una cantina en Tijuana. Esta cantina se llamaba El Dandy del Sur. Y en esa cantina nos juntábamos a tomarnos nuestras cervezas, pero ahí salían las ideas. Vamos a hacer esto, y ahí salía el diseñador. Yo voy a imprimir estas camisetas y cuando se vayan se las doy. Yo ya tengo este diseño, yo tengo estos visuales, yo tengo esto, tun. Y ya cada quien se iba de ese bar a las 10 de la mañana, y a la semana, ¿no? Porque les costaba trabajo. Ya estaba todo bastante trabajo, y era una forma muy colectiva de trabajar. Pero creo que son de las cosas que a lo mejor algunos de ustedes aquí, si han ido a Tijuana, se darán cuenta que solo son cosas que encuentras allá. Son cosas que igual parecerían extrañas en otra parte, pero allá son muy comunes. Y como dijo mi amigo y escritor Rafa Saavedra, pues Tijuana makes me happy. Un pedazo, un fragmento. Bueno, pues Tijuana es una ciudad muy joven. Es una ciudad que tiene 125 años. Es una ciudad donde está llena de contradicciones y migraciones. Una ciudad que puede ser el centro, pero que también es la periferia del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces es una ciudad en la cual, que a pesar de su juventud y que creció, digamos, llena de mitos y de varias cosas, es una ciudad en la cual, incluso en los años 30, tiene su primer crecimiento con este gran casino Aguacaliente, donde teníamos todos los personajes ahí, desde Al Capone, Rita Hayworth, los hermanos Marx, Clark Gable y mucha gente que por la prohibición del alcohol en Estados Unidos, todos se fueron a Tijuana, ¿no? A jugar, a hacer lo que no podían hacer en su país. Sin embargo, esto también le dio una cuestión musical, y Tijuana fue creciendo, digamos, por ese lado, así como un poco de la calle, un poco de la música, de las apuestas, de la mafia, de muchas cosas. Y bueno, esta ciudad mutante, Tijuana, quedó plasmada en nuestro disco Tijuana Sun Machine, que en cada uno de sus temas tiene algo que ver con lo que vivíamos en esos momentos históricos del 2009, donde se vivía la violencia, el caos y la fiesta, y en cada uno de los temas, en Acai 47, Retén o Tijuana Sun Machine. Para nosotros tuvimos la fortuna que llegamos en el momento de la irrupción de las redes sociales. La llegada de YouTube, la llegada de MySpace, bueno, MySpace primero desaparece, luego viene toda esta red de YouTube, Facebook, SoundCloud, y aprovechamos esas redes para contar, digamos, nuestra historia en la parte de la música, para compartir nuestro trabajo a través de videos, a través de música gratuita, a través de versiones de canciones que no podías encontrar de nosotros en discos. Ya después siguió este disco, el Boulevard 2000, que es un disco para nosotros muy significativo porque pudimos demostrar que con la cultura, y bueno, en especial con la música, pudimos cambiar la percepción de la realidad. Entonces, cuando sale el disco de Tijuana Sessions, llega prensa a un evento que hicimos que se llamó Nortec City, que era un evento en un edificio abandonado en ese entonces en Tijuana, que se llama el High Alay, un edificio gigante de los años 40 más o menos, muy antiguo, muy bonito, y
todo lleno de telarañas, pero lo limpiamos y todos los artistas pues montaron sus obras, había muchas exposiciones, mucho video y todo. Y en eso pues llega la prensa, se corre la voz en una de las primeras fiestas que luego llega gente de Time Magazine, LA Times, New York Times, Newsweek, de repente Time Magazine dedicando 9 páginas a Tijuana, a los artistas locales. Entonces, para nosotros fue, digamos, como pues una sorpresa que llegaran estos medios, pero también no solamente en la cuestión de Norte que hablaron de la música, sino hablaron de cada uno de los artistas. Entonces fue una forma también que, digamos, la perseverancia de muchos de los artistas, también las mismas instituciones y todos se quedaron como que, ¿qué está pasando? Algo está pasando ahí. Este concierto que dimos aquí, esta imagen que estamos viendo, es una imagen de cuando hicimos la música y hicimos el concierto también para la apertura de los Juegos Panamericanos. Nunca habíamos tocado en un estadio, digamos, a esa magnitud. Y en este concierto, lo que se hizo, bueno, lo planeamos con bastante tiempo. La gente que entraba a este evento, se les entregaba una lámpara con un color que era asignado a cierta área del estadio. Entonces ellos tenían una lámpara que realmente lo que tenían que hacer era prenderlo y apagarlo, y se les dieron las instrucciones y se les dejó una marca de las melodías del tema que se tocó ahí, el tema que hicimos, que fue un tema que era Polaris, pero que se hizo una variación ahí, unas adaptaciones para hacer este show, y fue la primera vez que hicimos un show que fue totalmente sincronizado entre la gente, la parte de la luz, y la música. Entonces cada vez que sonaba una melodía, la gente iba siguiendo estas melodías, y de repente todo el estadio, que eran 50,000 personas, se convierte ahora sí, toda la gente empieza ahora sí que interactuar con estas melodías que estábamos lanzando, y con toda esta pirotecnia que también fue lanzada ahora sí que al ritmo de la música. Y llegamos a un punto que incluso después de los Panamericanos sí como que marcó algo para nosotros, como que empezaron a salir muchas oportunidades, invitaciones aquí, invitaciones allá. Entonces nos decidimos encerrarnos para el siguiente disco, que fue Motel Baja, que es aquí una imagen, parte de la portada, encerrarnos en el Valle de Guadalupe. Y llegamos ahí más que nada como a mezclar todas esas ideas que terminaron en este Motel Baja. Pero ahí también nos entró esta reflexión de, ¿sabes qué? Pues ya hicimos todas estas cosas, y toda esta historia que les contamos desde un inicio, desde estar en la parte de la música industrial, la música de los primeros conciertos de techno en los 90s, a pasar a Nortec, y todo lo que hicimos con Nortec, decidimos que era momento de mutar, de salir de esa zona de confort, si se puede decir de alguna manera. Y este disco fue en el cual dijimos, ¿sabes qué? Aquí está concentrado todas estas experiencias que hemos tenido musicales, todo eso que quisimos hacer cuando nació la idea de Nortec, está plasmada ahí. Entonces dejemos toda esta trayectoria, así como a manera casi de una tesis, como cuando terminas la universidad, dejar todo ese Nortec de Bostich y Fusible en ese disco. Sí, para nosotros el sonido de Nortec de este disco, Motel Baja, nos lleva al sonido de Nortec a donde nosotros soñábamos y a donde lo queríamos llevar. Y bueno, lo que hemos decidido, pues ahora sí que hemos decidido dejar a Nortec hoy. Hemos decidido ahora sí que mutar, movernos hacia un futuro incierto, pero que a la vez es emocionante. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero pues nos vamos a ver pronto.